La intención de este vídeo es restablecer un poco de verdad histórica sobre la leyenda ruso-ucraniana. De hecho, vivimos dentro de una narrativa unidireccional, según la cual Vladimir Putin es el único responsable de la situación actual. Putin, nos dicen nuestros medios, es un dictador sanguinario, obsesionado con el deseo de restaurar un imperio que ya no existe, y no duda en invadir, destruir y matar para realizar su sueño. Putin debe ser detenido por las buenas o por las malas. En realidad, si uno lo piensa un momento, esta narración no puede sostenerse tal como es. Solo en los cómics hay un villano que se despierta por la mañana y decide conquistar un mundo formado por gente buena e inocente. En el mundo real, las cosas son un poco más complicadas y las faltas nunca están de un solo lado. El problema es que nuestros televisores solo nos muestran la guerra en curso, de la mañana a la noche, pero sistemáticamente se olvidan de explicar cómo llegamos a este punto. Y no puedes simplemente mostrarle a la gente los últimos 30 segundos de la película y esperar que entiendan toda la trama. Tienes que contarle toda la historia desde el principio. Vamos a intentarlo. Lo haremos de forma resumida, por supuesto, pero al menos intentaremos tocar todos los puntos esenciales de la historia. Después de eso, cada uno puede formarse su opinión. Hay dos temas principales a tener en cuenta. Uno es interno a Ucrania, el otro externo. El interno se refiere a la historia del pueblo ucraniano y la profunda división interna que se ha creado en los últimos 100 años entre prorrusos y prooccidentales. El otro tema es externo y se refiere a la posición política de Ucrania en el equilibrio internacional. Estar con Rusia, permanecer independiente o estar con Occidente y eventualmente unirse a la OTAN. En cuanto a la historia interna, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un país de 44 millones de habitantes, profundamente dividido por fuertes diferencias étnico-lingüísticas. Una parte occidental del país, en amarillo, que habla principalmente ucraniano, y la parte sureste, en rojo, que habla principalmente ruso. En realidad, no hay una línea divisoria clara. Las transiciones son mucho más progresivas. En la zona occidental, que se llama Galitzia, se habla ucraniano puro. En el centro, se habla un idioma mixto entre ucraniano y ruso. Y a medida que se avanza hacia el sureste, prevalece el idioma ruso puro. Pero los ucranianos y los rusos también son dos grupos étnicos diferentes y nunca se llevaron bien. Son principalmente los ucranianos, no todos por supuesto, pero muchos de ellos, los que odian visceralmente a los rusos. Las razones de este odio se remontan a la década de 1930 en el periodo de stalinismo. Después de la Revolución Rusa de 1917, Ucrania pasó a formar parte de la Unión Soviética. Esto no se hizo de muy buena gana. De hecho, parte de los ucranianos luchó en el ejército blanco contra los bolcheviques. Pero ganaron los rojos y Ucrania se convirtió en parte de la Unión Soviética. Y una de las cosas que nunca fue digerida por los ucranianos fue la nueva política de Stalin, que quería centralizar y distribuir todos los recursos del país. La famosa colectivización, que obligó a los pequeños agricultores locales, llamados kulaki, a ceder las tierras al Estado para dárselas a los koljós, las grandes organizaciones estatales que gestionaban los bienes agrícolas. Esto significaba que Ucrania, rica sobre todo en trigo, se estaba convirtiendo gradualmente en el granero de toda la Unión Soviética. Por supuesto, a sus expensas. Dado que muchos kulakis se negaron a ceder sus tierras al Estado, Stalin, en 1932, decidió poner fin al problema y lo hizo a su manera. Para castigar a los rebeldes ucranianos, provocó una verdadera hambruna que duró varios años y costó a Ucrania varios millones de muertos, de 4 a 6 según las estadísticas. Esta tragedia es recordada por los ucranianos con el nombre de Holodomor. Confiscaciones violentas de tierras, deportaciones masivas al Gulag, traslados forzosos de familias y pueblos y, por supuesto, la pena de muerte para quienes no aceptaran las órdenes de Moscú. Repito, estos son hechos de hace casi 100 años, pero es importante entender de dónde vienen las raíces de ese profundo odio que aún hoy sienten una parte de los ucranianos hacia Rusia.
E infatti, proprio negli anni 30, nasce De hecho, en la década de 1930 nacieron en Ucrania varias organizaciones pronazis que, naturalmente, permanecieron clandestinas bajo Stalin. Estas organizaciones tienen su sede principalmente en Galicia, la región occidental del país. La más importante de esas organizaciones es la OUN, la Organización de Nacionalistas Ucranianos, fundada en 1929. Uno de los líderes más destacados de la OUN fue Stefan Bandera. Su símbolo era una bandera roja y negra. El rojo representaba la sangre, el negro la tierra. Antirruso, antipolaco y antisemita, Bandera proclamó la superioridad y pureza del pueblo ucraniano, así como los alemanes proclamaron la superioridad y pureza del pueblo ario. Incluso hoy, como vemos, Bandera es considerado el símbolo más importante del nacionalismo ucraniano. Cuando en el 41 las tropas de Hitler lanzan la Operación Barbarroja para conquistar Rusia, tienen que cruzar Ucrania por la ruta sur hacia Stalingrado. Y las tropas nazis en el oeste de Ucrania son bienvenidas como verdaderas libertadoras. Surgen las organizaciones pronazis clandestinas y muchos nacionalistas ucranianos se vuelven colaboradores de los alemanes. Divisiones y batallones enteros están formados por colaboradores ucranianos. La más importante fue la División Galiza, que reclutó hasta 80.000 colaboradores ucranianos. Naturalmente, bajo los alemanes, estos ejércitos tenían las manos libres y llevaron a cabo masacres étnicas en casi todas partes. La masacre más famosa fue la de Babi Yar, cerca de Kiev, cuando 33.000 judíos fueron exterminados en 2 días por las bandas armadas de Bandera OUN. Otra masacre involucró a 37.000 polacos que fueron masacrados en el este de Galiza por escuadrones de la muerte de Mykola Levet, socio de Bandera. Esta era la atmósfera en el oeste de Ucrania durante la invasión alemana. Pero luego Hitler perdió la guerra. Ucrania permaneció en el bloque soviético y las bandas pronazis tuvieron que pasar a la clandestinidad. Ma non persero tutti i loro amici. Sin embargo, no perdieron a todos sus amigos. De hecho, los estadounidenses siempre han mostrado una gran previsión a la hora de rescatar elementos del nazismo que podrían serles útiles en el futuro. Lo hicieron con la famosa Operación Paperclip, cuando 1.500 científicos alemanes fueron ayudados a huir a Estados Unidos después que terminó la guerra. Y lo hicieron también con los nazis ucranianos, salvando al propio Bandera y ayudándolo a huir a Occidente. Bandera vivió en Mónaco con un nombre falso hasta 1959, cuando fue localizado y asesinado por agentes de la KGB. Otro nazi ucraniano que fue ayudado por la CIA a expatriarse fue Mykola Levet, el perpetrador de las masacres de polacos durante el nazismo. Levet fue transportado directamente a Estados Unidos, donde vivió en paz hasta 1998, bajo la protección de la CIA. Esta alianza entre la CIA y los nazis ucranianos es muy importante y la volveremos a ver más adelante. La razón por la cual la CIA firmó una alianza con los nazis ucranianos es muy simple. Los utilizaron como fuente local de información clandestina hacia los soviéticos. Tenían espías listos sobre el terreno. Entramos así en la Guerra Fría, que duró desde 1946 hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Han sido casi 45 años en los que los dos bloques se han enfrentado claramente en la línea denominada telón de acero. A la derecha, el Pacto de Varsovia, liderado por Moscú. A la izquierda, la OTAN, que obviamente también incluye a Canadá y Estados Unidos. Suecia y Finlandia arriba se mantienen neutrales, al igual que Suiza y Austria en el centro. Yugoslavia, aunque se considera parte del bloque comunista, nunca entró oficialmente en el Pacto de Varsovia. En el periodo de la Guerra Fría hay 2 episodios que nos interesan. Uno ocurre en el 54, cuando Khrushchev, el sucesor de Stalin, entrega Crimea a Ucrania. Los motivos de este regalo nunca se han aclarado por completo. Hay quienes afirman que fue un regalo porque Khrushchev, el mismo ucraniano, quería de alguna manera reparar las heridas sufridas por Ucrania bajo Stalin. Hay quienes dicen que quería celebrar el tricentenario del histórico pacto de amistad entre Ucrania y Rusia de 1654. No sabemos por qué, pero el hecho es que Crimea, en el 54, se convirtió en parte integrante de Ucrania dentro de la Unión Soviética, en la que no había fronteras entre un estado y otro.
Sin embargo, la base naval de Sebastopol, que es el cuartel general de la flota naval rusa en el Mar Negro, permanece bajo el control directo de Rusia. El segundo episodio que nos interesa es la famosa crisis de los misiles cubanos de 1962. En resumen, en el 59 Castro lideró la Revolución cubana y la isla pasó a formar parte del bloque soviético. En el 62, unos aviones espía norteamericanos, los U-2, revelaron que en Cuba se estaban construyendo rampas de misiles nucleares, obviamente de construcción soviética. En ese momento, el presidente Kennedy toma una decisión arriesgada pero inteligente. En lugar de tratar con los rusos entre bambalinas, aparece en televisión y denuncia el hecho frente a todo el mundo. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. E una cosa era certa. Y una cosa era segura, Kennedy estaba absolutamente dispuesto a arriesgarse a la Tercera Guerra Mundial mientras se preparaba para invadir Cuba, si no se retiraban las plataformas de lanzamiento. Sabemos esto por las cintas telefónicas de una conversación de Kennedy con el expresidente Eisenhower durante la crisis de los misiles. Escuchamos el diálogo entre los dos. San Diego, but we're going to do all those things. Of course, from a military standpoint, that's a clean-cut thing to do now. That's right. Because you've made up your mind, you've got to get rid of this thing. Right. General, what about if the Soviet Union, Khrushchev announces tomorrow, which I think he will, that if we attack Cuba, that it's going to be nuclear war? And what's your judgment as to the chances they'll fire these things off if we invade Cuba? I don't believe it will. You don't think they will? No. In other words, you would take that risk if the situation seems hard. As a matter of fact, what can you do? Well, hang on tight. Yes, sir. Thanks a lot, General. All right, thank you. Quindi avete sentito? Kennedy estaba listo para invadir Cuba y arriesgarse a una confrontación nuclear con Rusia para que esos misiles no fueran colocados a 200 kilómetros de la costa estadounidense. Poi per fortuna i russi fecero marcia indietro. Afortunadamente, los rusos retrocedieron y los misiles cubanos fueron desmantelados. Kennedy, a cambio, prometió nunca invadir Cuba. Retiró silenciosamente sus misiles de Turquía, que estaban dirigidos a Rusia, y la crisis terminó allí. Fue el momento en que, según todos los historiadores, las dos superpotencias estuvieron más cerca de una guerra atómica. Bueno, volvamos a nuestra línea de tiempo y saltemos al final de la Guerra Fría. Nel 1989 En 1989 se derrumbó el muro de Berlín y en pocos años la Unión Soviética se desintegró rápidamente. Una por una, todas las naciones satélites que formaban parte de ella ganan independencia. Ucrania también, en el 91, se convirtió en un país independiente. Y aquí, con la caída del muro, surge un gran problema, porque todos se dan cuenta de que de los dos bloques opuestos solo quedará uno. Teóricamente, con la disolución del Pacto de Varsovia, la OTAN ya no tendría razón de existir, porque era un pacto defensivo frente a una coalición que ya no existe. En cambio, los americanos ni siquiera piensan en disolverla, porque Rusia, incluso solo como un Estado, sigue siendo un problema para ellos, y entienden que la OTAN puede convertirse en la herramienta adecuada para hacerla colapsar finalmente. Así que la mantienen. Sin embargo, esto corría el riesgo de conducir a grandes desequilibrios en el escenario internacional. Este artículo de Der Spiegel relata bien lo que sucedió tras la caída del muro. El primer problema lo representaba Alemania del Este, que formaba parte del Pacto de Varsovia y que, de repente, uniéndose a Alemania Occidental, pasaría a formar parte de la OTAN. Así que para Alemania Oriental ni siquiera era una cuestión de hacer una transición intermedia, convirtiéndose primero en un país independiente, sino que era cuestión de unirse al bloque opuesto de la noche a la mañana. Por lo tanto, los rusos querían garantías de que esto se detendría en Alemania Oriental y que la expansión de la OTAN hacia el este no se llevaría a cabo.
En el artículo de Der Spiegel leemos: a principios de febrero de 1990, Genscher, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, y Baker, ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, presentaron la misma idea en Moscú por separado. El canciller alemán asegura al Kremlin que, para nosotros, es una certeza que la OTAN no se expandirá hacia el este. Y este es un concepto general, indicando claramente que iba más allá de Alemania Oriental. El americano, por su parte, ofreció fuertes garantías de que la jurisdicción de la OTAN y sus fuerzas no irían al este. Cuando Gorbachev dijo que una expansión de la OTAN era inaceptable, Baker respondió: en eso estamos de acuerdo. El presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, dijo: no tenemos intención, ni lo pensamos, de dañar a la Unión Soviética de manera alguna. El presidente francés, François Mitterrand, le dijo a Gorbachev que personalmente estaba a favor de un desmantelamiento gradual de los bloques militares. El secretario general de la OTAN, Manfred Wörner, expresó más tarde su clara oposición a una expansión de la Alianza Occidental. El mensaje era claro. Si Gorbachev consentía en la reunificación de Alemania dentro de la OTAN, Occidente intentaría construir una arquitectura de seguridad occidental que tuviera en cuenta los intereses de Moscú. Y así, en el 91, Alemania se reunifica, con Berlín como capital, y sigue siendo parte integral de la OTAN. El pacto solo verbal, no escrito, es que la OTAN no se expandirá más hacia el este. Más tarde, muchos de los participantes en estas reuniones se volverían olvidadizos y ya no recordarían lo que habían dicho. Pero en ese momento el trato estaba claro para todos y eso es lo que hemos descrito. El problema es que en Estados Unidos los neoconservadores iban llegando poco a poco al poder, y con ellos se hizo predominante la filosofía que los quería como única fuerza dominante en el nuevo siglo que estaba por comenzar, lo que llamaron el nuevo siglo americano. Naturalmente, dal loro punto di vista. Por supuesto, para ser la única fuerza dominante, Rusia tenía que estar permanentemente fuera del camino. En el ahora muy famoso documento titulado Reconstruyendo la Defensa de América, los neoconservadores escribieron: Estados Unidos es hoy la única superpotencia del mundo que reúne un potencial militar predominante, un liderazgo tecnológico global y la economía más grande del mundo. Además, Estados Unidos lidera un sistema de alianzas de hecho, la OTAN, que incluye a todas las naciones democráticas más importantes del mundo. En este momento, Estados Unidos no tiene rival en el mundo. La estrategia a largo plazo de Estados Unidos debe buscar preservar y extender esta posición ventajosa en la medida de lo posible en el futuro. Entonces, lo que debería determinar el tamaño y las características de nuestras fuerzas nucleares no es la paridad numérica con Rusia, sino el mantenimiento de la superioridad estratégica estadounidense y junto con esa superioridad la capacidad de disuadir posibles coaliciones hostiles de potencias nucleares. La superioridad nuclear de Estados Unidos no es motivo de vergüenza. De hecho, será un elemento esencial para preservar el liderazgo estadounidense en un mundo cada vez más caótico y complejo. Esta era la filosofía dominante de los Estados Unidos a finales del siglo pasado, además de respetar las razones de seguridad de Rusia. Queremos el control absoluto del mundo y ahora es el momento adecuado de aprovecharlo para tomarlo. Y hasta lo escriben en blanco y negro. Por supuesto, no era como si Rusia hubiera pasado repentinamente de una superpotencia atómica a cualquier pequeño estado armado con cerbatanas. Todavía tenían intacto todo su arsenal atómico. Por lo tanto, era impensable atacarlos de frente con armas. Había que encontrar una manera de debilitarlos lentamente, económicamente. Y para debilitarlos económicamente, los estadounidenses tienen dos formas principales. Una es forzar a un gasto militar cada vez mayor, la otra es imponerles sanciones económicas siempre que surja la posibilidad. Para imponerles un gasto militar exorbitante, deben estar rodeados por todas partes de bases militares con misiles dirigidos a Moscú. De esta manera, no solo los amenaza físicamente, sino que también los obliga a gastar enormes sumas desde un punto de vista militar para implementar contramedidas.
A esto se referían los neoconservadores cuando hablaban de mantener la superioridad estratégica estadounidense. Continuar colocando más y más misiles para obligar a los rusos a un avance infinito, lo que los doblegaría económicamente. Y de hecho, hablando de blanco y negro, en 1997 se publicó el famoso libro de Zbigniew Brzezinski, El Gran Tablero de Ajedrez, es decir, el Gran Tablero de Ajedrez, la primacía americana y sus imperativos geoestratégicos. En él se plantea que la estrategia futura de los Estados Unidos se modela claramente frente a Rusia, atraer y acercar a Occidente uno a uno a los distintos países del antiguo Pacto de Varsovia para acercar a Rusia con una especie de cordón sanitario cada vez más amenazante y preocupante para ellos. Esta filosofía de provocar y far innervosir i russi. Esta filosofía de provocar y molestar a los rusos fue claramente expresada por un senador estadounidense, un tal Joe Biden, ya en 1997. Escuche a Biden decir cómo una forma de provocar una reacción vigorosa y hostil de los rusos sería admitir a los estados bálticos en la OTAN. Y mire la sonrisa socarrona con que lo dice. I think the one place where the greatest consternation would be caused in the short term for admission, having nothing to do with the merit and preparedness of the country to come in, would be to admit the Baltic states now in terms of NATO-Russian, U.S.-Russian relations. And if there was ever anything that was going to tip the balance, were it to be tipped in terms of a vigorous and hostile reaction, I don't mean military, in Russia, it would be that. Y de hecho, contrariamente a los compromisos adquiridos con los rusos en el 91, en 1999 Hungría, Polonia y República Checa ingresaron en la OTAN. En 2004 también entraron Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria. Faltaba lo más destacado para completar el cerco: Ucrania. ¿Y qué pasa en Ucrania en 2004? Guarda caso. Casualmente, la primera revolución de color, financiada por Estados Unidos para intentar llevar también a Ucrania al ámbito occidental. De hecho, desde su independencia en 1991, Ucrania se ha mantenido neutral. Mantuvo relaciones tanto con Occidente como con Rusia, pero nunca había estado demasiado desequilibrada ni de un sentido ni de otro. Pero en 2004 son las nuevas elecciones, en las que se presentan dos candidatos, el prorruso Viktor Yanukovych y el pro-occidental Viktor Yushchenko. En realidad, Yushchenko era algo más que un pro-occidental. Era el candidato elegido y apoyado por Estados Unidos. Solo piense que su esposa, Katerina Yushchenko, había trabajado en la Casa Blanca con Ronald Reagan y luego se había convertido en una alta funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Así que, básicamente, tenemos un candidato apoyado por la CIA, el otro por la KGB. Por primera vez, Ucrania se convierte en un campo de batalla entre Rusia y Estados Unidos. Como puede ver en el mapa, el voto está claramente dividido en áreas geográficas opuestas. El noroeste, con la capital Kiev, vota a favor de Yushchenko, pro-occidental, mientras que el sudeste vota a favor de Yanukovych, pro-Rusia. En el conteo, Yanukovych, el profesional ruso, simplemente gana. Pero a algunos no les gusta eso. En Kiev, la gente impugna el resultado y sale a la calle a protestar. Es la primera plaza de Maidán, la de 2004. La llaman Revolución Naranja. Después de un mes, la Corte Suprema cancela el resultado electoral y convoca nuevas elecciones. Esta segunda vuelta la gana Yushchenko, que se convierte en el nuevo presidente de Ucrania. Yushchenko es recibido en Washington como un héroe. Que la Revolución Naranja fue fomentada y financiada por Washington ya no es duda para nadie. De hecho, un famoso analista geopolítico estadounidense, George Freeman, lo admite abiertamente en sus conferencias. The United States had staged a series of colored revolutions throughout the Russian periphery, one of which was in the Ukraine, the Orange Revolution. And the Russians saw in this Orange Revolution the intent of the Americans to destroy the Russian Federation. Why else would the United States be underwriting groups to demonstrate?
Quindi i russi sapevano benissimo. Así que los rusos sabían muy bien lo que estaba pasando, pero en ese momento no pudieron hacer otra cosa que mirar. De hecho, ante sus propios ojos comienza lo que Putin define hoy como nazificación de Ucrania. Una vez que llega a la presidencia, Yushchenko elige como primera ministra a Yulia Timoshenko, una extremista de derechas que odia visceralmente a los rusos. A la sombra de Timoshenko florecen varios líderes de extrema derecha, como Arseniy Yatsenyuk, del mismo partido que Timoshenko, Vitaly Klitschko, del partido ultraderechista UDAR, Oleg Tianivok, del partido neonazi Svoboda. Tenete presente questo trio. Tenga en cuenta este trío, los veremos en acción más adelante. Además, durante su presidencia, Viktor Yushchenko hace un gesto muy significativo para los nazis de su país. Rehabilita a Stefan Bandera e incluso lo nombra héroe nacional. На завершення я хочу сказати про те, що чекали мільйони українських патріотів і багато років. Я підписав указ за незламність духу, відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну українську державу. Постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена держави Бандері Степану Андрійовичу. Слава Україні! La esposa de Yushchenko, Katerina, quien había expresado abiertamente sus preferencias políticas desde muy joven, debe haberse puesto muy feliz. Fíjese, una alta funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos haciendo el saludo nazi. Y todos fingen que no ha pasado nada. Pero luego, la nazificación de Ucrania sufrió un revés, con las elecciones de 2010. Yushchenko, a pesar de haber tenido las manos libres durante 6 años, no pudo llevar a cabo las reformas que había prometido. Y en las elecciones se encuentra, una vez más, frente a Yanukovych, el candidato prorruso. Esta vez Yanukovych gana con claridad, sin lugar a dudas, en el conteo de votos. Qui inizia un periodo delicato. Aquí comienza un periodo delicado, porque el prorruso Yanukovych todavía es tentado por las sirenas occidentales. El Fondo Monetario Internacional le promete grandes préstamos para entrar en Europa, pero a cambio pide reformas y cambios sociales que perjudicarían a las clases más pobres. Siempre hacen esto con los países pobres. Te muestran el dinero, pero a cambio te piden que hagas una carnicería social. Es el mismo Yanukovych quien lo cuenta en una entrevista con Oliver Stone. Поэтому у нас было 2 партнера. Прежде всего мы рассчитывали на Международный валютный фонд. Но Международный валютный фонд на протяжении года, когда мы вели переговоры, нам предлагал неприемлемые для нас варианты решений. Значительное поднятие тарифов для населения, прежде всего на энергоносители и на газ, то есть значительный рост расходов населения, при том, что доходы оставались прежние. Мы на это не пошли. Мы предложили другие варианты решения вопросов. Мы получили официальный отказ Международного валютного фонда в ноябре 2013 года. Оставалась Россия. Después de un largo tira y afloja, Yanukovych decide no firmar el acuerdo económico con Europa. Este es el punto de inflexión histórico que determina todo lo que sucederá en los próximos 8 años. Los medios occidentales lamentan abiertamente la oportunidad perdida de atraer a Ucrania a la órbita occidental. Ukraine had an historic opportunity this week to move toward full integration with the European Union. EU leaders wanted to seal an association agreement which would have drawn one of Europe's largest nations firmly into Brussels' orbit. But Ukraine's president walked away from the deal in favor of closer ties with Russia. Comienza la preparación para el golpe de Estado. El diputado ucraniano Tsarov denuncia en el Parlamento la operación TechCamp, gestionada por la embajada estadounidense en Kiev para organizar y liderar el levantamiento popular a través de las redes sociales.
в рамках которого ведется подготовка к разжиганию гражданской войны на Украине. Проект Темкомп направлен на подготовку специалистов по информационным войнам и дискредитации государственных институтов современных медиа, потенциальных революционеров для организации протестных действий, свержения государственного режима. Проект находится под патронатом и кураторством посла Соединенных Штатов в Украине Джеффри Пайета. Estamos en diciembre de 2013 y los ciudadanos de Kiev salen a la calle para protestar por la falta de acuerdo con Europa. Inicialmente, las protestas son pacíficas. Mientras tanto, Victoria Nuland vuela a Kiev para reunirse con el presidente Yanukovych. Nuland es la figura clave en todo el asunto. La ex embajadora de Estados Unidos para la OTAN bajo Bush, Victoria Nuland, es la esposa de uno de los neoconservadores más importantes, Robert Kagan. Kagan es uno de los fundadores del MNAC y uno de los autores del famoso documento Reconstruyendo la Defensa de América. ¿Recuerda? Deberíamos mantener la superioridad estratégica nuclear en todo el mundo. Para entender al personaje, Kagan es conocido por una frase que se ha convertido en el eslogan de los neoconservadores. Cuando tienes un martillo, todos los problemas empiezan a parecer clavos. En la época de Maidán, Nuland era la adjunta del ministro de Asuntos Exteriores estadounidense, John Kerry, con mandato especial para Eurasia. Aquí está la infiltración de los neoconservadores en el gobierno estadounidense. Sencillo y directo, a la vista de todos. En diciembre de 2013, frente a la Asociación Estados Unidos-Ucrania, Victoria Nuland cuenta que acaba de reunirse en Kiev con el presidente Yanukovych. Prácticamente Nuland le dijo: hemos estado trabajando durante 5 años para traer Ucrania a Occidente y ya hemos gastado $5.000 millones. Debes firmar el acuerdo con Europa, de lo contrario no hay futuro para ti. I spent more than 2 hours with President Yanukovych. It was a tough conversation, but also a realistic one. The United States believes there is a way out for Ukraine, that it is still possible to save Ukraine's European future, and that is where we wanted to see the president lead his country. It would be a huge shame to see 5 years' worth of work and preparation go to waste if the AA is not signed in the near future. We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine. Ma Yanukovych, nonostante le pressioni dell'Occidente, non c'è. Pero Yanukovych, a pesar de la presión de Occidente, no se da por vencido y se niega a firmar el acuerdo con Europa. Y en ese momento, los americanos deciden que es hora de sacarlo del camino. Las protestas en Plaza Maidán, que comenzaron pacíficamente, de repente se vuelven violentas, con la técnica habitual de francotiradores que comienzan a disparar simultáneamente sobre la multitud y la policía. Se desata la violencia en la plaza y las protestas rápidamente salen de control. From one of the upper windows of the hotel, a shot rang out. Up there, okay, yeah, our hotel. That window, 1, 2, 3, 4, fifth row from the left, second from the top, one that was open. From the very early morning, unidentified shooters opened fire on the protesters and on law enforcement. And this was a point of no return to Ukraine as we know it. Obviamente, en poco tiempo la Plaza Maidán se convierte en un baño de sangre donde todos disparan a todos y nadie entiende nada. Después de 3 meses de disturbios, el presidente Yanukovych es depuesto y obligado a abandonar el país, refugiándose en Rusia. Petro Poroshenko será elegido en su lugar, con Yatsenyuk como primer ministro, obviamente apreciado por Occidente, y el golpe se completa.
Sin embargo, hay quienes niegan que esto haya sido un golpe de Estado orquestado por los estadounidenses y dicen, no, fue un proceso democrático normal dentro de Ucrania. En realidad, ninguna manifestación pacífica ha llevado por sí sola al derrocamiento de un gobierno. Siempre se necesita una chispa, algo que lo transforme de pacífico en algo más, mucho más efectivo. Así que demos un paso atrás y veamos quién estaba en Plaza Maidán agitando a la multitud contra Yanukovych. Arseniy Yatsenyuk, del partido de Timoshenko, junto a Vitaly Klitschko, de UDAR, y Oleg Tyahnybok, del partido Svoboda. Curiosamente, estos tres personajes son objeto de una llamada telefónica que tuvo lugar en ese momento entre el embajador estadounidense Piat y Victoria Nuland. Se suponía que esta llamada telefónica, apodada Nuland Gate, permanecería en secreto, pero alguien la hizo pública, creando una gran vergüenza para el Departamento de Estado de Estados Unidos. Se escucha claramente a Nuland y a Piat decidiendo cuál debería ser la formación del nuevo gobierno ucraniano tras el derrocamiento de Yanukovych. ¿Quién puede ser parte de él y quién no? Según Nuland, Yatsenyuk puede ser primer ministro, mientras que los neonazis Klitschko y Tyahnybok no pueden presentarse. Pueden permanecer junto a él, pero deben actuar en la sombra. So, I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. In terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tyahnybok on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week. Esta llamada telefónica también se ha hecho famosa porque en cierto momento Nuland deja escapar el famoso "fuck the EU", es decir, que jodan a Europa, cuando dice que la operación debe realizarse bajo los auspicios de la ONU. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it and, you know, fuck the EU. No, exactly. Al final de la llamada, Nuland le confirmó al embajador Piat que el vicepresidente Biden estaba de acuerdo con toda la operación. Sullivan's come back to me VFR saying you need Biden, and I said probably tomorrow for an attaboy and to get the deets to stick. So okay. Biden's willing. Okay, great. Durante los disturbios, Nuland también se cuidó de hacerse ver en la plaza, siempre acompañada por el embajador Piat, mientras llevaba pan a los manifestantes. Hello, how are you? Good to see you. We're here from America. Would you like some bread? Please take something. Please. Take something. Guys, are you hungry? No? The United States stands with you in your search for justice, for human dignity, for security, for economic health, and for the European future that you have chosen and that you deserve. Otro que sintió gran necesidad de visitar Ucrania en ese momento fue el senador estadounidense John McCain. I'm Senator John McCain, and it's always a pleasure to be back in Ukraine. McCain no tiene el más mínimo problema para arengar a la multitud en la plaza como si estuviera en su casa. This is about the future you want for your country. This is about the future you deserve. Thank you. Thank you. ¿Y quién está en el escenario junto con John McCain? Oleg Tyahnybok, el líder del partido nazi Svoboda, ¿recuerdas? Los estadounidenses han mantenido buenas relaciones con los nazis ucranianos desde el final de la guerra, y finalmente han venido muy bien. Ahora no usamos el término nazi arbitrariamente. Para que quede claro con quién estamos tratando, esta es una publicación de Tyahnybok que apareció en el sitio web oficial de Svoboda, su partido. Чтобы создать действительную украинскую Украину, физически ликвидировать всю русскоязычную интеллигенцию и всех украинофобов быстро, без суда и следствия, расстрелять. Реестр украинофобов на своем участке может составить любой член «Свободы», казнить всех членов антиукраинских партий и организаций, не только пророссийских, но и прорумынских, провенгерских, протатарских. Русскоязычная аморфная биомасса живых желудков – это стадо надо ликвидировать где-то на 5-6 миллионов особей. Fantástico, John McCain. Así se exporta democracia. Y aquí está Nuland con sus 3 joyas.
Yatsenuk, el rostro presentable de la derecha, Klitschko, de Udar, y Tianovok, los neonazis que harán el trabajo sucio fuera del gobierno. Los mismos tres de Plaza Maidán. Vaya coincidencia, ¿eh? Al final, Klitschko recibe un bocado y se convierte en alcalde de Kiev. Y de nuevo, ¿quién está para felicitarlo por su elección como alcalde? Pues Victoria Nuland, por supuesto. È stato fantastico. Pensate, el viceministro degli esteri... Ha sido fantástico. Hágase a la idea. La viceministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos felicitando al recién elegido alcalde de Kiev. Después de eso, un cariñoso saludo con Yatsenuk, un apretón de manos con el embajador Piat, y el nuevo gobierno está instalado para operar bajo la presidencia de Poroshenko, por supuesto proestadounidense. A partir de entonces, Yatsenuk empieza a trabajar duro para llevar a Ucrania a la OTAN. Pero congelemos por un momento la cuestión internacional. Recuerden que estamos en 2014 y vamos primero a ver qué sucede dentro del país después del golpe. Después de la victoria, Tianivok y sus compinches empiezan a preparar los cimientos. La nazificación de Ucrania y el odio a los rusos estallan sin más frenos. Las estatuas de Lenin son demolidas en varias ciudades ucranianas. Surgen organizaciones paramilitares de clara inspiración nazi. La más llamativa es Pravý Sektor, sector derecho, que desempolva la vieja bandera rojinegra de los primeros nazis ucranianos. Reales batallones de milicianos aparecen en la ciudad patrullando día y noche y directamente asumen la tarea de mantener el orden, ya que dicen que a la policía no le importa lo suficiente. К сожалению, полиция не справляется со всеми проблемами, которые существуют в нашей стране. Естественно, мы, как патриоты Украины, возлагаем эти функции на себя. También nació el infame Batallón Azov, una organización paramilitar de clara inspiración nazi que en 2014 fue incorporada directamente a la Guardia Nacional de Ucrania por el ministro del Interior, Avakov. Las largas procesiones de antorchas de los nazis vuelven a dejarse ver en la plaza, exactamente como en la época de Hitler. Naturalmente, el retrato de Stefan Bandera destaca en primera fila, mientras se vitorea al héroe nacional. Los ucranianos nazis de la Segunda Guerra Mundial reciben ceremonias especiales de entierro, mientras que los soldados ucranianos con uniforme nazi los tratan como héroes. Ethnic Ukrainian nationalists wore helmets with swastikas and uniforms marked with Third Reich eagles during the service for 16 members of the SS Division Galicia. The ceremony took place in the western Lviv province. Some veterans were present. During a salute over the grave, costumed reenactors used wartime-era rifles to fire a salute, as their leader gave commands in German. Los niños ucranianos recuerdan mucho a la Jugendbund, la juventud nazi de la época de Hitler. En las manifestaciones, los niños ucranianos patean la bandera rusa. En las escuelas se enseña que los niños con apodo ruso no son verdaderos ucranianos y que deben ser segregados y enviados a casa. Це також не український хлопчик. Він мав би звідси забратися або навчитися, як українською мовою правильно називатися. A los niños más pequeños se les enseña a decir mataremos rusos y a hacer el saludo nazi. Мариночка, ти будеш різати русню? Да. Що ти будеш робити? Русню різати. Я буду різати Чечню. Я буду різати Чечню. Los tiempos para los rusos en Ucrania se están poniendo difíciles. Escuche el programa del presidente Poroshenko para sus conciudadanos de habla rusa.
У нас работа будет, у них немає. У нас работа будет, у них нет. У нас пенсии будут, у них нет. У нас поддержка людей, детей и пенсионеров будет, а у них нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам, потому что они ничего не умеют делать. Вот так, именно так мы выиграем эту войну. Y esta es Yulia Tymoshenko, que volvió a las calles tras pasar 3 años en prisión por abuso de poder. Escuche los programas humanitarios que tiene en mente para sus conciudadanos rusos. Брать оружие в руки и идти мочить этих, кацапов чертовых вместе с их руководителем. Я подниму весь мир, как только смогу, для того, чтобы, просто от этой России не осталось даже выжженного поля. Их расстреливать из атомного оружия. Este es el ambiente en Kiev después del golpe de Maidán. A quel punto i russi della Crimea. En ese momento, los rusos de Crimea, que son el 98% de la población, entienden la indirecta y eligen separarse inmediatamente de Ucrania y regresar a Rusia. Recuerde, Crimea siempre ha sido rusa, pero fue donada por Khrushchev a Ucrania por razones que nunca se aclararon. Quindi, en marzo de 2014, los habitantes de Crimea organizan un referéndum en el que rechazan la autoridad del gobierno golpista de Kiev y votan por el regreso a Rusia. El referéndum transcurre en paz y el sí gana por porcentajes abrumadores. El 96,77% de los votantes optan por regresar a Rusia. Esta es una residente de Sebastopol después de la votación. Сегодня, как у всех севастопольцев, ощущение праздника. Праздника воссоединения с нашей истинной родиной России. В принципе, мы никогда от нее и не отходили, и себя так же и чувствовали. Este movimiento obviamente enfurece a los occidentales, que acusan a Putin de organizar un referéndum falso para llevar a cabo una anexión de facto. En realidad, basta mirar las manifestaciones callejeras contra el gobierno golpista de Kiev y a favor de Rusia, para comprender que esa era la verdadera voluntad de los habitantes de Crimea. Since the beginning of the Russian invasion, this is the day these people have been waiting for. They've just announced that enough people have voted for the referendum to count, and there's no doubt in anyone's mind here that the vote has been for joining Russia. E qui, dopo il referendum, succede una cosa pazzesca. Y entonces, tras el referéndum, ocurre una locura. Occidente da un vuelco total al relato de los dos hechos. Lo que fue claramente un golpe de Estado en Kiev se hace pasar por una expresión legítima del derecho de autodeterminación. Y lo que fue un verdadero ejercicio de autodeterminación, el referéndum de Crimea, no es reconocido por Occidente. Escuche a Obama logrando, en la misma conferencia de prensa, afirmar simultáneamente el derecho de los ucranianos de Kiev a la autodeterminación, pero negárselo a los de Crimea. As I told President Putin yesterday, the referendum in Crimea was a clear violation of Ukrainian constitutions and international law, and it will not be recognized by the international community. As I told Prime Minister Yatsenyuk last week, the United States stands with the people of Ukraine and their right to determine their own destiny. Es decir, los ucranianos de Kiev, cuando vienen hacia nosotros, tienen derecho a la autodeterminación. Los ucranianos de Crimea, que en cambio quieren ir hacia Putin, no lo tienen. Piense si la situación hubiera sido al revés. Es decir, si los rusos hubieran organizado un golpe de Estado en Kiev para derrocar a un gobierno pro-estadounidense y establecer uno prorruso, y luego Crimea hubiera optado por separarse de Ucrania porque querría unirse a la OTAN. Obama habría dicho: no reconocemos el golpe ilegal ruso de Kiev mientras que damos la bienvenida a la entrada a la OTAN de Crimea, que ha ejercido su sacrosanto derecho de autodeterminación. Fácilmente habría invertido los términos y nadie de nosotros habría tenido que decir. Lamentablemente, esta es la hipocresía en la que vivimos inmersos hoy. Los valores se evalúan según la conveniencia. En cualquier caso, los rusos de Crimea querían regresar a vincularse con Rusia y lo hicieron.
Y la confirmación de que esto se había visto con claridad llega unas semanas después. El 2 de mayo, durante una serie de manifestaciones que tienen lugar en Odessa contra el gobierno de Kiev, escuadrones de matones nazis descienden sobre la ciudad para dar una lección a los rusos de Odessa. Llegan al pueblo y amenazan a la policía diciendo: si no disuelven las manifestaciones, nos encargaremos de ello. Entonces los policías son ahuyentados de mala manera y entienden que no hay lugar para ellos en la plaza. Una vez que han tomado el control de la ciudad, los escuadrones nazis se dirigen hacia la plaza de Kulikovo, donde los habitantes de Odessa protestan contra el gobierno de Kiev. Y aquí sucede lo que ha pasado a la historia como la masacre de Odessa. Los manifestantes son atacados por maleantes del sector derecho y se ven obligados a refugiarse dentro de la casa sindical que se encuentra en la plaza. Pero este edificio resulta ser una trampa mortal para ellos. Una vez dentro, los manifestantes son asediados mientras los atacantes lanzan cócteles Molotov para incendiar el edificio. Los que se refugian en las cornisas para respirar se convierten en blanco fácil para los atacantes. A otros se les pide que salten al suelo y cuando caen son asesinados en el acto. Al final, los matones de Kiev entran en el edificio y masacran a todos los que encuentran con vida. Hay imágenes que no te mostramos de cadáveres calcinados por todos lados, medio carbonizados. Eso significa que no murieron en el incendio, sino que alguien los quemó. Otras imágenes muestran a una mujer embarazada atada a una mesa y estrangulada con un alambre de hierro. La cifra final es de unos 50 civiles en Odessa. Al día siguiente, los nazis del sector derecho celebran el Día de Odessa en ese sitio como otro momento de orgullo en la historia de la nación. Incluso en las regiones orientales de Lugansk y Donetsk, el llamado Donbass, la población rusa ignora la autoridad del gobierno golpista y convoca su propio referéndum para separarse de Kiev y convertirse en una república independiente. Я хочу поддержать свой народ. Мы против этой банды, мы против фашизма. Я хочу действительно, чтобы это был таможенный союз. Нас не слышит Киев, нас не слышит Евросоюз. Our people want to live quietly and peacefully without the junta who seized power in Kiev, and so that we're not under America and the West. We don't want to be their slaves. We want to be part of Russia. Pero ni siquiera tienen tiempo de contar los votos, ya que los tanques llegan desde Kiev. Едут к нам в Мариуполь. Пидорасы, сука. Ла, сколько их, ничего себе. Так, блядь, что там, ящики какие-то, блядь, везут, да? Ракеты, что ли? О, Катюша, блядь, ёбаные, это, сука. Это град, блядь, ёбаный. Че град, че Катюша, разница, блядь. А что не собираются, сука, уёбки, блядь? Los rusos también envían soldados y armas a través de la frontera para ayudar a la gente del Donbass, pero muy poco hay que hacer contra los bombardeos de los ucranianos. El presidente Poroshenko no tiene problema para bombardear a civiles de su propia nación. Стреляли в самый центр южных кварталов, где самое большое скопление людей. Пожалуйста, посмотрите, что это. Это была моя квартира. Я несколько дней назад вывезла детей отсюда. Так бы мои дети погибли. Которыми можно выразить все это негодование, весь этот страх, всю эту необъяснимость ситуации. Вот посмотрите,
Это лицо нашего президента Порошенко. Не нашего, но президента Порошенко. Мои дети до 7 колен. Будь ты проклят, Порошенко. Жить уже нельзя так. Просто нельзя. Помогите. Кто это может? Помогите нам. Сколько можно? Luego vinieron los neonazis del sector derecho que se unieron al batallón Azov para realizar una limpieza étnica en el Donbass. Разом ми придушимо антидержавний заколот і відновимо територіальну цілісність нашої батьківщини. Слава Україні! От з кожною оцією тряпкою буде отаке саме. Ми його знищимо, цю заразу. Lo que los neonazis de Kiev están haciendo a las poblaciones de habla rusa nos lo describe un informe de Naciones Unidas de noviembre de 2014, es decir, 6 meses después del inicio de las operaciones. El informe dice: persisten graves violaciones de los derechos humanos en el este de Ucrania a pesar de un leve alto el fuego. Los civiles continúan siendo asesinados, arrestados ilegalmente, torturados y desaparecidos en el este de Ucrania. El número de personas desplazadas ha aumentado considerablemente a pesar del anuncio de un alto el fuego el 5 de septiembre. Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, desde mediados de abril hasta el 18 de noviembre, al menos 4.317 personas murieron y 9.921 resultaron heridas en la zona afectada por el conflicto en el este de Ucrania. Los grupos armados siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos, como tortura, secuestros arbitrarios no revelados, ejecuciones sumarias, trabajos forzados y violencia sexual, así como ocupación ilegal y destrucción de terrenos y edificios. Vi ricorda qualcosa? Torture, esecuzioni sommarie, violenza sessuale. ¿Les recuerda algo? Tortura, ejecuciones sumarias, violencia sexual. Los que hoy acusan a los rusos de estos crímenes fueron los mismos que los cometieron contra los rusos del Donbass en 2014. Sin embargo, cuando los ucranianos les hicieron estas cosas, nunca supimos de ellos. ¿Dónde estaban nuestros reporteros? Durmieron el sueño de los justos. Ahí es donde estaban. Entonces, si mueren civiles rusos, ¿a quién le importa? Y hablando de acusar a otros de la inmundicia que haces, mira esta foto. Este es un soldado ucraniano preparando bombas para arrojarlas sobre el Donbass. En las viñetas está escrito, en ruso, los mejores deseos para sus hijos. Y estas bombas se fotografían a la salida, no a la llegada, para que sepamos de dónde vienen. En Donetsk hay un cementerio especial llamado la Avenida de los Ángeles, donde fueron enterrados más de 250 niños asesinados por las bombas de los ucranianos de Kiev, todos entre 6 y 9 años. Y todo esto no terminó en 2014, sino que continúa hasta el día de hoy. Ni siquiera con la llegada de Zelensky las cosas mejoraron para los rusos del Donbass. De hecho, en mayo de 2019, Zelensky vence a Poroshenko en las elecciones y se convierte en presidente. Primero, Zelensky promete poner fin a la guerra del Donbass. Lo dejó claro en su primer discurso en el Parlamento. Найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. Poi però di mettere fine alla guerra non se ne è più parlato. ¿Come mai? Pero entonces ya no se habló más de poner fin a la guerra. ¿Por qué? Él, como presidente, es también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Una orden directa de él, sin intermediarios, hubiera sido suficiente para detener el bombardeo. En cambio, nunca sucedió. ¿Quién crees que lo impidió? ¿Quieres otra prueba de que Zelensky es solo un títere manipulado desde arriba? Para detener la guerra, a Zelensky le hubiera bastado con implementar los acuerdos de Minsk de 2015, que preveían un estatuto especial para las regiones del Donbass y la creación de una zona de amortiguamiento de 25 kilómetros entre el territorio ucraniano y los separatistas. Esta banda de seguridad, por sí sola, habría detenido el bombardeo de inmediato, pero Zelensky nunca quiso implementar esos acuerdos. ¿Por qué?
Llegamos hasta febrero de este año, cuando la crisis internacional ya se estaba volviendo irreversible y los acuerdos aún no se habían respetado. En ese momento, Macron logró arrancar el compromiso tanto de Putin como de Zelensky para implementar finalmente estos benditos acuerdos, para detener la guerra que estaba a punto de estallar. Y Macron lo anunció en una conferencia de prensa en Kiev frente al mundo entero. Es el 8 de febrero de 2022. During these conversations, I've been able to get the very clear and explicit commitment of President Putin and President Zelensky to implement the Minsk agreements. Pero al día siguiente, extrañamente, Zelensky cambia de opinión y se retracta de todo. Сегодня вечером официальный Киев заявил, что не намерен выполнять Минские соглашения и вести прямые переговоры с Донбассом. Произошло это спустя всего лишь 20 часов после совместной пресс-конференции Макрона и Зеленского, на которой утверждалось, что вот теперь-то Украина точно приступит к реализации договоренностей, от которых в прямом смысле зависит решение вопроса войны и мира. Questo è l'uomo che oggi si collega con tutti i parlamenti del mondo. Este es el hombre que hoy conecta con todos los parlamentos del mundo y se queja de la invasión rusa a su país. Pero fue él quien renunció definitivamente a los acuerdos de Minsk, que podría implementar fácilmente hace 2 meses o incluso 2 años. Perché non lo ha mai fatto? ¿Por qué nunca lo ha hecho? ¿Y por qué cambiaste de opinión de la noche a la mañana en febrero pasado? Tal vez alguien quería que continúe la guerra en el Donbass, dejar a Putin sin opciones y obligarlo a intervenir militarmente. Forse. Quizás, no podemos saber esto. De hecho, sin embargo, Ucrania nunca respetó los acuerdos firmados en 2015 y la guerra contra el pueblo del Donbass continuó hasta el día que Putin decidió invadir el país. Volvamos ahora a la cuestión de la OTAN, que es la otra razón por la que Putin afirma haber atacado a Ucrania, es decir, para evitar que Ucrania se una a la OTAN. Ya en 2007, tras la última oleada de anexiones que habían dado lugar al nacimiento de Letonia, Lituania, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria, Putin declaró en la Conferencia Mundial de Seguridad: la OTAN ha puesto sus fuerzas de primera línea en nuestras fronteras. Esta expansión representa una grave provocación que reduce el nivel de confianza mutua. Y tenemos derecho a preguntar, ¿contra quién van dirigidas esas expansiones? ¿Y qué pasa con la tranquilidad que nos dieron nuestros socios occidentales después de la disolución del Pacto de Varsovia? Obviamente, nessuno ha mai risposto. Nadie ha respondido. Mientras que la carrera para conseguir también meter a Ucrania, la gran pieza que falta, en la OTAN, ha comenzado. Aquí tenemos que decir una cosa, porque a menudo escucho en la televisión a comentaristas que argumentan que no es cierto que Ucrania estaba a punto de ingresar en la OTAN y que, por lo tanto, lo de Putin era solo una excusa para invadirla y tomar el país. Así que echemos un vistazo más de cerca cuando Ucrania no estaba a punto de unirse a la OTAN. Volvamos a 2014, cuando dejamos a Yatsenyuk como primer ministro recién nombrado después del golpe de estado de Nuland. Tan pronto como se establece, Yatsenyuk recibe felicitaciones de John Kerry, ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, el embajador Payet y John McCain. Luego, Yatsenyuk es recibido con grandes honores por Ban Ki-moon en Naciones Unidas, por David Cameron en Inglaterra, por Merkel en Alemania, en la Unión Europea. Luego va a la Casa Blanca y se encarga de que el mundo sepa claramente de qué lado estará la nueva Ucrania. Probably in the nearest future, next week or in 10 days, Ukraine is to sign a political part of association agreement with the European Union, and we want to be very clear that Ukraine is and will be a part of the Western world. Después de eso, Yatsenyuk invita a la OTAN a visitarlo en Kiev y pide abiertamente ayuda y armamento para apoyar al nuevo gobierno. I passed an invitation to the North Atlantic Council to visit Kiev, and it would be great if you have a meeting in Kiev. And we believe that we need to enhance our cooperation, and we would be grateful if we get some kind of additional support in technical support, humanitarian support, in improving Ukrainian defense and security system on the technical level. So this would help us to stabilize the situation and to maintain peace and stability in the region. El 29 de agosto de 2014, Yatsenyuk anunció que Ucrania solicitaría unirse a la OTAN. El 21 de noviembre, la coalición gobernante anuncia que la OTAN es su prioridad.
El 23 de diciembre, el Parlamento de Kiev pone fin al estado de no alineamiento de Ucrania, condición necesaria para iniciar el proceso de admisión en la OTAN. En marzo de 2015, Poroshenko aprobó un plan de ejercicios militares multilaterales con la OTAN. Entre ellas, Operation Fearless Guardian, con 2.200 soldados, incluidos 1.000 estadounidenses, Operation Sea Breeze con 1.000 estadounidenses y 500 de la OTAN, y Operation Rapid Trident con 500 estadounidenses y 600 de la OTAN. El 11 de abril llega a Ucrania el primer convoy militar de la OTAN para la Operación Fearless Guardian, que partió de Vicenza. En abril de 2016, Biden prometió $335 millones en ayuda de seguridad a Poroshenko. Estos se sumarán a un tercer préstamo de $1.000 millones. En junio de 2017, la Rada, el Parlamento de Kiev, aprobó una ley que restablece la membresía en la OTAN como una prioridad para la política exterior de Ucrania. La ley está firmada por el presidente de la Cámara, Andriy Parubi, que fue cofundador del partido neonazi Svoboda junto a Oleg Tianevok. Andriy Parubi, que aquí da la mano a la presidenta de la Cámara italiana, la progresista Laura Boldrini, ha sido investigado por la masacre de Odessa y ha elogiado públicamente a Hitler en televisión, diciendo que fue la persona más grande en la práctica democrática directa. Este fue el presidente del Parlamento ucraniano bajo Poroshenko. Volvamos a la cronología. En julio de 2017, un mes después, Poroshenko se reúne con el secretario de la OTAN, Stoltenberg, y le pide oficialmente que se inicie el proceso de admisión a la OTAN. En septiembre de 2018, Poroshenko pidió al Parlamento que enmendara la Constitución para facilitar que Ucrania se uniera a la OTAN. El 7 de febrero de 2019, el Parlamento aprobó los cambios necesarios a la Constitución y confirmó el camino de Ucrania hacia la Unión Europea y la OTAN, con un total de 334 votos a favor de los 385 votos. El 21 de febrero entra oficialmente en vigor la enmienda a la Constitución que prevé la adhesión a la Unión Europea y a la OTAN. En mayo de 2019, como ya hemos dicho, Zelensky gana las elecciones y ocupa el lugar de Poroshenko. Zelensky continúa el camino trazado por su antecesor. Recién elegido, Zelensky vuela a Bruselas y se reúne con Stoltenberg, secretario de la OTAN. En julio de 2020, la OTAN otorga a Ucrania el estatus de socio con mayores oportunidades. En septiembre de 2020, el presidente Zelensky aprueba la nueva estrategia de seguridad nacional que prevé el desarrollo de la asociación especial con la OTAN con el objetivo de convertirse en miembro. El 24 de marzo de 2021, Zelensky firma un decreto presidencial para implementar la decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania sobre la estrategia de desalojo y reintegración del territorio temporalmente ocupado de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol. La estrategia de desalojo y reintegración territorial significa recuperar militarmente Crimea y Sebastopol. En mayo de 2021, el senador estadounidense Chris Murphy visita Kiev y se encuentra con Zelensky. Luego anuncia que abrir el camino de acceso a Ucrania sería el siguiente paso lógico hacia la membresía en la OTAN. Un mes después, en la cumbre de Bruselas, los líderes de la OTAN reconfirmaron la decisión tomada en 2008, en la cumbre de Bucarest, de que Ucrania se convertiría en miembro de la alianza, siendo el plan de adhesión parte integral del procedimiento. El 28 de junio de 2021, Ucrania y la OTAN lanzan un ejercicio militar conjunto en el Mar Negro. El 28 de noviembre, entre acusaciones y contraacusaciones, Moscú pide garantías legales de que Ucrania nunca ingresará en la OTAN. Estas garantías, por supuesto, no se le dan. El 30 de noviembre, Putin declaró oficialmente la línea roja rusa sobre Ucrania. Cualquier colocación adicional de fuerzas o materiales de la OTAN en Ucrania representaría la línea roja para su país. Putin destacó especialmente su preocupación por la posible llegada de misiles hipersónicos de largo alcance que podrían impactar en Moscú en 5 minutos. Espero que no lleguemos a esto, dijo Putin, y que finalmente prevalezca el sentido común y la responsabilidad hacia los propios países y hacia la comunidad mundial. El 1 de diciembre de 2021, Putin pide oficialmente garantías de que la OTAN no se expandirá hacia el este. Pero Estados Unidos responde que las puertas siempre están abiertas para Ucrania. El 23 de diciembre, en rueda de prensa, Putin vuelve a repetir que para ellos es inaceptable una mayor expansión de la OTAN hacia el este, y vuelve por enésima vez a explicar los motivos.
We have made it clear that any further NATO movement to the east is unacceptable. There is nothing unclear about this. We are not deploying our missiles over at the borders of the US. No. On the other hand, the US is deploying its missiles close to our home, on the porch of our house. So, are we demanding something excessive? We're simply asking them not to deploy their attack systems over at our home. What is so unusual or peculiar about that? Ma gli Stati Uniti fanno finta di non sentire. Pero Estados Unidos finge no escuchar. El 31 de enero de 2022, en Naciones Unidas, el embajador ruso acusa públicamente a Estados Unidos de fomentar las tensiones y provocarles a la guerra, como si fuera realmente su deseo oculto. Western colleagues are talking about the need for de-escalation. However, first and foremost, they themselves are whipping up tensions and rhetoric and are provoking escalation. The discussions about a threat of war is provocative in and of itself. You are almost calling for this. You want it to happen. You're waiting for it to happen, as if you want to make your words become a reality. Pero Estados Unidos sigue haciendo oídos sordos. El 8 de febrero, Putin, en tono claramente impaciente, lanza un último aviso a los medios occidentales. Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. En ese momento, Rusia hace una solicitud oficial final a los Estados Unidos para que pongan por escrito que Ucrania no se unirá a la OTAN y que no albergará armas balísticas de la OTAN. La respuesta, o más bien la bofetada final, viene directamente del ministro de Asuntos Exteriores estadounidense Blinken. From our perspective, I can't be more clear. NATO's door is open, remains open, and that is our commitment. A questo punto Putin rimane senza opzioni. En este punto, Putin se queda sin opciones. La única forma de evitar que Ucrania se una a la OTAN y coloque misiles a lo largo de sus fronteras es invadirla militarmente. Al igual que para Kennedy, la única forma de evitar los misiles rusos a 200 kilómetros de la costa de Florida hubiera sido invadir Cuba, si los rusos no los hubieran retirado. Perché mai? ¿Por qué la lógica de Kennedy estaba justificada mientras que la de Putin hoy no lo estaría? Alguien aún tiene que explicar. Entre otras cosas, lo que Putin ha estado pidiendo durante años es que Ucrania no se una a la OTAN, y es precisamente lo primero que Zelensky estuvo dispuesto a conceder después de que comenzara la guerra. Zelensky ha repetido más de una vez que hay que aceptar que de lo que entremos en la OTAN no hay que hablar. Entonces hay que hacer un razonamiento. Si esta concesión se hubiera dado de inmediato, es decir, si Rusia hubiera recibido las garantías que siguió pidiendo hasta mediados de febrero, probablemente esta guerra nunca se hubiera producido. Pero Estados Unidos se ha negado rotundamente a dar esta garantía y lo ha hecho de una forma claramente provocadora. Entonces, ¿quién era realmente el que quería que Putin atacara a Ucrania? ¿Putin o Estados Unidos? Y de hecho, coincidentemente, los verdaderos ganadores en todo este asunto son los estadounidenses. Ucrania fue utilizada como cebo, Zelensky cayó en la trampa y ahora sus ciudadanos están muriendo bajo las bombas. Mientras tanto, gracias a la invasión de Ucrania, los estadounidenses pudieron a. Separar definitivamente a Rusia de Europa, lo que realmente les importaba, y b. Desatar una rusofobia total en Occidente, criminalizando a Putin hasta el punto de poder aplicarle todas las sanciones económicas posibles e imaginables. ¿Cuál fue la estrategia esbozada por los neoconservadores hace 20 años para poner de rodillas a los rusos? Separarlos de Europa, rodearlos, provocarlos hasta que reaccionen y luego castigarlos con las máximas sanciones económicas. Los americanos lo llaman ganar-ganar. Ganar en todos los frentes. Yo me fermo qua. Me detengo aquí. Evidentemente, cada uno puede opinar, pero al menos ahora tiene todos los datos históricos disponibles y no solo la mitad que nos cuentan nuestros televisores.
Vorrei concludere con una cita. Me gustaría concluir con una cita de Otto von Bismarck, el canciller alemán de finales del siglo XIX, que conocía muy bien a los rusos. Conozco 100 formas de sacar al oso ruso de su guarida, dijo Bismarck, pero ni siquiera conozco una para traerlo de vuelta. No molestes al oso ruso. Ecco, oggi noi siamo in questa situazione. Hoy estamos en esta situación. A fuerza de rodearlo, burlarlo, provocarlo, el oso salió de su guarida y ahora son tortas para todos. Así que ahora, por favor, volvamos a discutir el último cohete que se estrelló, para ver si venía del norte o del sur. Encuadremos en primer plano los ositos ensangrentados, los muertos y las casas destruidas. Y sigamos diciendo lo malo que es Putin sin hacer un análisis histórico serio. Los italianos siempre hacemos estos análisis más tarde, cuando ya es demasiado tarde. Magari fra 2 anni. Tal vez dentro de 2 años, cuando ya nos hayan caído encima las consecuencias de nuestras malas decisiones, cuando estemos en una crisis económica insoportable, entonces empecemos a pensar con tranquilidad. Siempre después, siempre después. Dentro de 2 años habrá otro gobierno, los de hoy se habrán ido y los nuevos dirán, pero en realidad, si hubiésemos evaluado mejor, hubiésemos evitado ciertos errores. ¿Y qué cosa ci impedisce? ¿Y qué nos impide hacer este análisis hoy? Ninguna cosa. Solo la pereza de tener que admitir que también cometimos un gran error. Es todo. Por orgullo, por pereza y por cobardía, porque tenemos miedo de enojar a los estadounidenses. Nos estamos condenando a un futuro mucho peor de lo que podría haber sido para todos nosotros. Aparte del hecho de que, de la noche a la mañana, si seguimos enviando armas a Ucrania, podríamos convertirnos en el objetivo directo de una guerra mayor.